La primera vez mi padre, para purificar la tierra, mandó un baño de agua, la segunda un baño de sangre. ¿Y de qué sangre? Ni el primero, ni el segundo baño, han valido para hacer de los hombres, hijos de Dios. Ahora el Padre está cansado, y para hacer perecer la raza humana, deja que se desencadenen los castigos del infierno, porque los hombres han preferido el infierno al cielo, y su dominador, Lucifer, les tortura para empujarles a blasfemar, y hacerles completamente hijos suyos. Yo vendría a morir por segunda vez, para salvarles de una muerte más atroz todavía. Pero mi Padre, no lo permite. Mi amor lo permitiría, la justicia no. Sabe que sería inútil. Por ello vendré tan solo en la última hora. Pero, ay de los que en aquella hora me verán, habiendo elegido por su Señor a Lucifer. No se necesitarán armas en manos de mis ángeles, para vencer la batalla contra los anticristos. Bastará mi mirada. Cuando llegue la hora, muchas estrellas serán arrolladas, por las espirales de Satanás, que para vencer necesita disminuir las luces de las almas. Esto podrá suceder porque, no solo los laicos, sino también los eclesiásticos, han perdido, y pierden cada vez más la firmeza de fe, de caridad, de fuerza, de pureza, de desapego a las seducciones del mundo, necesarias para permanecer en la órbita de la luz de Dios. ¿Comprendes quiénes son las estrellas de las que hablo? Son aquellos que he definido como sal de la tierra, y luz del mundo, mis ministros. El esmero de la aguda malicia de Satanás, es apagar, arrollándolas, estas lumbreras que son luces, que reflejan mi luz para las muchedumbres. Si a pesar de tanta luz, como todavía emana la iglesia sacerdotal, las almas se están hundiendo en las tinieblas cada vez más, se puede intuir cómo será la tiniebla, que aplastará a las muchedumbres, cuando muchas estrellas, se apaguen en mi cielo. Satanás lo sabe, y siembra sus semillas, para preparar la debilidad del sacerdocio, a fin de poderlo enredar fácilmente en pecados, no tanto de sentido, cuanto de pensamiento. En el caos mental, para él será fácil provocar el caos espiritual. En el caos espiritual, los débiles ante el aluvión de las persecuciones, cometerán pecado de vileza, renegando de la fe. La iglesia no morirá, porque yo estaré con ella. Pero conocerá horas de tinieblas, y horror semejantes a las de mi pasión, multiplicados en el tiempo, porque así debe de ser. Debe de ser que la iglesia sufra, cuanto sufrió su Creador, antes de morir para resucitar en forma eterna. Debe de ser que la iglesia sufra durante mucho más tiempo, porque la iglesia no es, en sus miembros, perfecta como su Creador, y si yo sufrí horas, ella debe sufrir semanas, y semanas de horas. Como surgió perseguida, y alimentada por poder sobrenatural, en los primeros tiempos, y en sus mejores hijos, lo mismo ocurrirá con ella, cuando vengan los últimos tiempos, en los que existirá, subsistirá, resistirá a la marea satánica, y a las batallas del anticristo, con sus mejores hijos. Selección dolorosa, pero justa. Es lógico, que en un mundo, en el que tantas luces espirituales se habrán muerto, se instaure abiertamente, el reino breve, pero tremendo del anticristo, generado por Satanás, así como Cristo, fue generado por el Padre. Cristo hijo del Padre, generado por el amor con la pureza. Anticristo hijo de Satanás, generado por el odio, con la triple impureza. Como aceitunas entre las ruedas del molino, los hijos de Cristo serán perseguidos, exprimidos, triturados por la bestia voraz. Pero no engullidos, porque la sangre, no permitirá que sean corrompidos en el espíritu. Como los primeros, los últimos serán cegados como puñados de espigas en la persecución extrema, y la tierra beberá su sangre. Pero bienaventurados para siempre por su perseverancia, quienes mueren fieles al Señor. Te lo he dicho ya. Lucifer se esfuerza por imitar a Dios, en el mal naturalmente. Asume las formas, diré así, de vida, y de corte que ha tenido el Hijo de Dios. El demonio toma la actitud de Cristo, y como Cristo tiene apóstoles y discípulos. Entre ellos escogerá el perfecto para ser de él el anticristo. Por ahora estamos en el periodo preparatorio, de los precursores del mismo. Os lo he dicho al comienzo de esta obra, y a mediados de esta trágica guerra, la Segunda Guerra Mundial, y os lo repito.
Esta es una de las guerras preparatorias de la época del Anticristo. Luego vendrá la era del Espíritu vivo. Bienaventurados los que se preparen a recibirla. No digáis, nosotros no estaremos allí. No estaréis todos vosotros. Mas pensar solamente en sí mismos, significa estupidez y anticaridad. De padres ateos, nacen hijos ateos. De padres inertes, nacen hijos inertes. Y todos ellos, vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos, tendrán una enorme necesidad de fuerza espiritual, en esa hora. También en el Apocalipsis, parece que los periodos se confunden, pero no es así. Sería mejor decir, se reflejan en los tiempos futuros, con aspectos cada vez más grandiosos. Ahora estamos en el periodo que yo llamo, de los precursores del Anticristo. Después vendrá el periodo del Anticristo, que es el precursor de Satanás. Esto estará ayudado por las manifestaciones de Satanás, las dos bestias nombradas en el Apocalipsis. Será un periodo peor que el actual. El mal crece cada vez más. Vencido el Anticristo, vendrá el periodo de paz para dar tiempo a los hombres, impresionados por el estupor de las 7 plagas, y por la caída de Babilonia, de recogerse bajo mi signo. La época anticristiana subirá a la máxima potencia en su tercera manifestación, es decir, cuando llegue la última venida de Satanás. ¿Habéis entendido? Es necesario creer, y no cavilar. Verdaderamente tú habías entendido, precisamente porque no cavilas. Los dictados no se contradicen entre ellos. Es necesario saberlos leer con fe, y sencillez de corazón. El mundo perece, porque no ha custodiado mi palabra, porque la ha descuidado y ridiculizado. Ninguna fuerza humana servirá, para parar la carrera del mundo hacia el abismo, porque al mundo, y a las fuerzas del mundo, les falta lo que salva, mi ley. 1. Veneno, horror, desesperación tenéis en vosotros y a vuestro alrededor. Y podíais tener luz, paz, sabiduría, alegría. Esto podíais tener si hubierais seguido mi palabra, porque yo he consumido todo el horror de la vida, para preservaros de él, y lo he hecho con esa atroz agonía, que he padecido por vosotros. Pero habéis tirado mi don, y habéis llamado como maestro y rey a Satanás. Y Satanás os amaestra y regula, os sazona e incita, para haceros dignos de su infierno. Se ha hecho un vacío en la mística floresta, que había cultivado para vosotros, para que tuvierais morada, a la sombra de mi providencial amor. Lo han hecho vuestras culpas, y en el vacío se ha aposentado como dueño la serpiente eterna, que os envenena con su aliento, y os mata con su mordisco, e impide que mi ley sea agente de bien en vosotros. Si se observara bien, cuanto sucede desde hace algún tiempo, y especialmente desde los inicios de este siglo, que precede al segundo milenio, se debería pensar que los 7 sellos han sido abiertos. Nunca como ahora, yo me he inquietado por volver entre vosotros con mi palabra, y reunir las tropas de mis elegidos, para marchar con ellos, y con mis ángeles, a presentar batalla a las fuerzas ocultas, que trabajan para excavar las puertas del abismo, a la humanidad. Guerra. Hambre.
pestilencias. Instrumentos de homicidio bélico, que son más que las bestias feroces, mencionadas por el predilecto. Terremotos. Señales en el cielo. Erupciones de las vísceras del suelo.
y llamadas milagrosas. Habías místicas de pequeñas almas, movidas por el amor. Persecuciones contra mis seguidores. Elevación de las almas, y bajezas de los cuerpos. No falta nada de los signos, por los cuales puede pareceros próximo, el momento de mi ira, y de mi justicia. En el horror que tenéis, exclamáis: el tiempo ha llegado, más tremendo de esto no puede ser. Y llamáis con gran voz al final, que os libere. Lo llaman los culpables, mofándose y maldiciendo como siempre. Lo llaman los buenos, que ya no pueden más, de ver al mal triunfar sobre el bien. Paz, elegidos míos. Todavía un poco, y después vendré. La suma de sacrificio necesaria, para justificar la creación del hombre, y el sacrificio del Hijo de Dios, no está cumplida aún. Todavía no ha terminado la formación de mis cohortes y los ángeles del signo, aún no han puesto el sello glorioso, sobre todas las frentes, de quienes han merecido ser elegidos para la gloria. El oprobio de la tierra es tal que su humo, en poco diferente del que emana de la morada de Satanás, sube hasta los pies del trono de Dios, con sacrílego ímpetu. Antes de la aparición de mi gloria, es necesario que Oriente y Occidente sean purificados, para ser dignos del aparecer de mi rostro. Incienso que purifica, y aceite que consagra, el gran infinito altar, donde la última misa será celebrada por mí, Pontífice eterno, servido en el altar, por todos los santos que tendrán, en aquella hora, el cielo, y la tierra. Son las oraciones, y los sufrimientos de mis santos, de los dilectos de mi corazón, de los que ya están señalados con mi signo de la cruz bendita, antes que los ángeles del signo, les hayan contraseñado. El signo se graba sobre la tierra, y vuestra voluntad es quien lo graba.
Después, los ángeles lo llenan con un oro incandescente, que no se borra, y que hace resplandecer como el sol, vuestro frente en mi paraíso. Solo, el resto fiel, se salvará. Almas heroicas que supieron vencer tormentas impetuosas, almas que se refugiaron en el desierto, almas que confiaron en las promesas del Señor, almas que recibirán alivio espiritual, ante la llegada de Enoc y Elías. Dos grandes profetas que obrarán maravillas. Dos grandes profetas que hablarán con voz de trueno. Dos grandes profetas que serán asesinados por el anticristo, pero luego de 3 días, Dios los resucitará. Son muchos los enemigos para el resto fiel amparado por mi protección maternal, resto fiel defendido por San Miguel Arcángel, resto fiel que padece vejámenes, humillaciones por ser discípulos adeptos, ante los ojos del Señor, resto fiel que tendrá que esconderse ante el poderoso enemigo, que tomará el puesto que no le pertenece, resto fiel que enfrentará duras batallas, pasará por dolorosas pruebas. Resto fiel que permanecerá, aún pasando por duras batallas. No temáis pequeño resto, seréis protegidos. No temáis pequeño resto, porque San Miguel Arcángel os cubrirá con su capa celestial, y os defenderá con su espada divina. No temáis pequeño resto, que a todos vosotros, os guardaré en el refugio de mi inmaculado corazón, y el enemigo jamás podrá tocaros. No temáis pequeño resto, Cristo os bañará, con su preciosísima sangre, formando una gran coraza de protección, en todo vuestro ser, los dardos del maligno, nunca penetrarán en vosotros. No temáis pequeño resto, los santos ángeles os custodiarán, como cuidando lo más precioso, para el sacratísimo corazón de Jesús. No temáis pequeño resto, María, maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os está preparando, como soldados valientes del ejército victorioso, soldados armados con la armadura de Dios, que no temen a las potestades del infierno, porque saben que su capitana, aplastará con su talón, la cabeza de la serpiente. No temáis pequeño resto, atended a las últimas advertencias, del final de los tiempos. No temáis pequeño resto, ya es hora que os refugiéis, en mi inmaculado corazón, sobrecogeos bajo los pliegues de mi sagrado manto, porque muchos enemigos os asediarán, el hombre impío pronto aparecerá. No temáis pequeño resto, vivid mis lecciones de amor, para que los falsos profetas no os engañen, con sus cuentos y fábulas. No temáis pequeño resto, vivid los mandamientos de la ley de Dios, y seréis salvos. No temáis pequeño resto, permaneced fieles a la sana doctrina, acoged la tradición, y huid del modernismo. No temáis pequeño resto, porque sois la porción amada del Señor, sois discípulos fieles a sus enseñanzas, sed radicales en su seguimiento. No temáis pequeño resto, el cielo os está avisando para cuando llegue el momento de los acontecimientos, muy pronto vendrá el Mesías. No temáis pequeño resto, porque pronto veréis aparecer señales y prodigios en el cielo. No os alarméis, esto es anuncio para el segundo advenimiento de Jesús. No temáis pequeño resto, acudid al Señor que su misericordia es eterna, para con todos los que le aman. No temáis pequeño resto, porque muy pronto llegará el día de la misericordia, día en que vuestras conciencias se os iluminarán, día en que tendréis un juicio particular, ante la presencia del Señor, día en que muchas almas iniciarán un proceso de conversión perfecta, día en que cada uno verá su propia vida, bajo la luz de Dios. No temáis pequeño resto, saldréis ilesos en este tiempo de tribulación y de justicia. Jesús os pagará un buen salario por vuestra fidelidad. No temáis pequeño resto, porque seréis preservados, las alteraciones climáticas y las estaciones os afectarán en menor grado, porque supisteis responder a los llamados angustiosos de una buena madre.
No temáis, pequeño resto, cuando os sintáis perseguidos o asediados. Dichosos seréis porque vuestro es el reino de los cielos. No temáis, pequeño resto, cargad con la cruz de Jesucristo, que pronto veréis cielos nuevos, y tierra nueva. No temáis, pequeño resto, porque pronto mi inmaculado corazón triunfará, y el sagrado corazón de Jesús reinará. No temáis, pequeño resto, porque recibiréis corona de mártires, el día que estéis en presencia del tribunal divino. No temáis, pequeño resto, esperad gozosamente el juicio a las naciones, los justos serán puestos a la derecha, y los impíos a la izquierda. Grande es el horror de ahora, dilectos míos. Pero cuánto tiene que aumentar todavía para ser el horror de los últimos tiempos. Y sí, parece verdaderamente que el ajenjo se haya mezclado con el pan, con el vino, con el sueño del hombre, mucho más ajenjo debe gotear aún en vuestras aguas, sobre vuestras mesas, sobre vuestros lechos, antes que hayáis alcanzado la amargura total, que será la compañera de los últimos días, de esta raza creada por el amor, salvada por el amor, y que se ha vendido al odio. Que, si Caín anduvo vagando por la tierra, por haber matado una sangre, inocente, pero siempre sangre contaminada por el pecado original, y no encontró quien le quitase el tormento del recuerdo, porque el signo de Dios, estaba sobre él para su castigo, y generó en él la amargura, y en la amargura vivió, y en la amargura murió. ¿Qué debe sufrir la raza del hombre? Que mató de hecho, y mata con el deseo, la sangre inocentísima, que le ha salvado. Por lo tanto, pensad que estos son los síntomas, pero aún no es la hora. El arcángel Miguel, que vosotros invocáis en el confiteor, pero según vuestra costumbre, con el alma ausente, demasiado ausente, estaba presente en mi muerte de cruz. Los 7 grandes arcángeles que están perennemente ante el trono de Dios, estaban todos presentes en mi sacrificio. Y no digas que esto está en contradicción con lo que digo. El cielo estaba cerrado. El Padre, lo repito, estaba ausente, lejos, en el momento en el que la gran víctima cumplía la inmolación, para la salvación del mundo. Si el Padre hubiera estado conmigo, el sacrificio no hubiera sido total. Hubiera sido únicamente sacrificio de la carne, condenada a la muerte. Pero yo debía cumplir el holocausto total. Ninguno de los 3 aspectos del hombre, el carnal, el moral, el espiritual, debía estar excluido del sacrificio, porque yo era inmolado por todas las culpas, y no solamente por las culpas del sentido. Ahora por lo tanto es comprensible que también lo moral, y lo espiritual mío, debían ser triturados, aniquilados en la piedra de molino del tremendo sacrificio. Y también es comprensible, que mi espíritu no habría sufrido, si hubiera estado fundido con el del Padre, pero estaba solo. Levantado, no materialmente sino sobrenaturalmente, a tal distancia de la tierra, que ningún consuelo podía venirme de ella. Aislado de todo consuelo humano, levantado en mi patíbulo, había llevado a él, el peso inmensurable de las culpas de toda una humanidad, de milenios pasados, y de milenios futuros. Y ese peso me aplastaba más que la cruz, arrastrada con tanta fatiga, por un cuerpo ya agonizante por las empinadas, sofocantes, pedregosas calles de Jerusalén, entre las burlas, y los golpes de una plebe embrutecida. En la cruz estaba con mi sufrimiento total de carne torturada, y con mi gran sufrimiento de espíritu, abatido por un cúmulo de culpas, que ninguna ayuda divina hacía soportables. Era un náufrago en medio de un océano en tempestad, y debía morir así.
mi corazón se ha roto bajo la aflicción de este peso, y de este abandono. Mi madre estaba cerca de mí. Ella sí. Estábamos los dos, los mártires, envueltos en el dolor atroz, y en el abandono. Y el vernos el uno al otro, era tortura sobre tortura. Porque cada estremecimiento mío, desgarraba las fibras de mi madre, y cada gemido suyo, era un nuevo flagelo, sobre mis carnes flageladas, y un nuevo clavo clavado, no en las palmas, sino en mi corazón. Unidos, y separados al mismo tiempo, para sufrir más, y sobre nosotros los cielos cerrados, sobre el enojo del Padre, y tan lejanos. Pero los arcángeles estaban presentes, en la inmolación del Hijo de Dios, por la salvación del hombre, y en la tortura de la Virgen Madre. Y se ha dicho en el Apocalipsis que en los últimos tiempos, un ángel hará el ofrecimiento, del incienso más santo al trono de Dios, antes de derramar el primer fuego de la ira divina sobre la tierra. ¿Cómo no pensáis que entre las oraciones de los santos, incienso imperecedero, y digno del Altísimo, no estén, primeras entre todas, las lágrimas, orantes más que cualquier palabra, de mi santa bendita, de mi dulcísima mártir, de mi madre? Recogidas por el ángel que llevó el anuncio, y que recogió la adhesión, del testigo angélico de los desposorios sobrenaturales, por los que la naturaleza divina contrajo unión, con la naturaleza humana, atrajo a sus alturas una carne, y descendió su espíritu, a hacerse carne, para la paz entre el hombre, y Dios. Gabriel, y sus compañeros celestiales, inclinados sobre el dolor de Jesús, y de María, imposibilitados para aliviarlo, porque era la hora de la justicia, pero no ajenos a él, han recogido en su inteligencia de luz, todos los detalles de aquella hora, todos, para explicarlos cuando el tiempo ya no exista, a la vista de los resucitados. Gozo para los bienaventurados, y primera condena para los réprobos, anticipo para estos, y para aquellos de lo que será dado, por mí, Juez supremo y Rey altísimo. Mucho, demasiado, y no por sed buena, y por deseo honesto de repararse del mal apremiante, sino más bien tan solo por curiosidad inútil, mucho, demasiado se ha cavilado, a lo largo de los siglos, sobre cuanto Juan dice en el capítulo 10 del Apocalipsis. Pero sabe, María, que yo permito que se sepa cuánto puede ser útil saber, y oculto cuánto encuentro útil que no sepáis. Sois demasiado débiles, pobres hijos míos, para conocer el nombre de honor, de los 7 truenos apocalípticos. Mi ángel ha dicho a Juan, sella lo que han dicho los 7 truenos, y no lo escribas. Yo digo que no es aún la hora de que se abra lo que está sellado, y que si Juan no lo escribió, yo no lo diré. Por lo demás, no os toca a vosotros probar ese horror y por ello, solo os queda orar, por aquellos que lo deberán padecer, para que la fuerza no naufrague en ellos, y no pasen a formar parte, de la turba de quienes, bajo el azote del flagelo, no conozcan penitencia, y blasfemen a Dios, en lugar de llamarle en su ayuda. Muchos de estos están ya en la tierra, y su semilla será 7 veces, 7 más demoníaca que ellos. Yo, no mi ángel, yo mismo juro que cuando haya terminado, el trueno de la 7ª trompeta, y se haya cumplido el horror del 7º flagelo, sin que la raza de Adán reconozca a Cristo Rey, Señor, Redentor y Dios, e invoque su misericordia, su nombre, en el cual está la salvación, yo, por mi nombre y por mi naturaleza, juro que pararé el instante en la eternidad. Cesará el tiempo, y comenzará el juicio. El juicio que divide para siempre, el bien del mal, después de milenios de convivencia, sobre la tierra. El bien volverá al manantial del que ha venido. El mal precipitará donde ya precipitó, desde el momento de la rebelión de Lucifer, y de donde salió para turbar la debilidad de Adán, en la seducción del sentido, y del orgullo. Entonces se cumplirá el misterio de Dios. Entonces conoceréis a Dios. Todos los hombres de la tierra, desde Adán hasta el último nacido, reunidos como granitos de arena, sobre la duna de la playa eterna, verán a Dios Señor, Creador, Juez, Rey. Sí, veréis a este Dios que habéis amado, blasfemado, seguido, escarnecido, bendecido, vilipendiado, servido, huido. Lo veréis.
sabréis entonces, cuánto merecía vuestro amor, y cuánto mérito era servirle. Oh, alegría de quienes se hayan consumado a sí mismos, en el amarle, y en el obedecerle. Oh, terror de quienes han sido sus Judas, sus Caínes, de quienes han preferido seguir al antagonista, y al seductor, en lugar de al Verbo humanizado, en quien está la redención. De Cristo. Camino hacia el Padre. De Jesús. Verdad santísima. Del Verbo. Vida verdadera. En mis dos testigos, están simbolizados todos los maestros en la fe. Pontífices, obispos inspirados, doctores de la Iglesia, almas invadidas por la luz, y por la voz. Ellos, con voz pura de toda beta humana, han proclamado a mí, y la verdad de mi doctrina, y han puesto sello de santidad, de dolor, y también de sangre, para confirmación de su voz. Odiados como yo, maestro de los maestros, santo de los santos, han sido más o menos atormentados siempre por el mundo, y por el poder, quienes con su propia conducta dicen al mundo, y a los grandes del mundo, lo que hacéis no es lícito. Y cuando llegue la hora del hijo de Satanás, el infierno, ascendente del abismo abierto por el anticristo, promoverá guerra despiadada contra ellos y, desde el punto de vista humano, les vencerá, y matará. Pero no será muerte verdadera. Será más bien vida de las vidas, vida verdadera, y gloriosa. Porque, si tendrán vida, quienes siguen mi ley en los mandamientos, qué infinita plenitud de vida tendrán, quienes siguen también mis consejos evangélicos de perfección, e impulsan su ser conmigo hasta el sacrificio total por amor de su Jesús, el eterno inmolado, de quien se hacen imitadores hasta el sacrificio de la vida. Llamados a una resurrección fulgidísima, serán estos quienes se despojan de lo más querido para el hombre, la vida, con tal de seguirme a mí, por amor a mí, y a los hermanos. Nunca me cansaré de repetir esto, que no hay cosa mayor en el cielo, y sobre la tierra que el amor, y no hay amor más grande, que este, de dar uno la vida por sus hermanos. Por medio de vosotros, que me habéis respondido, la devoción hacia mí, ya está refloreciendo en toda la Iglesia. De este modo yo puedo ejercer, en estos vuestros tiempos, el gran poder que me ha sido dado, por la Santísima Trinidad, para volver inofensivo el ataque que mi adversario, el dragón rojo, ha desencadenado contra mí, vomitando de su boca, un río de aguas para sumergirme. El río de aguas está formado, por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas, que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celeste, de negar mis privilegios, de redimensionar la devoción para conmigo, de ridiculizar a todos mis devotos. A causa de estos ataques del dragón, en estos años, la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles, y en algunos lugares, ha desaparecido por completo. Pero han acudido en auxilio de vuestra Madre Celeste, las dos alas de la gran águila. Las dos alas del águila son la palabra de Dios acogida, amada y custodiada con la fe, y la palabra de Dios vivida con la gracia, y la caridad. Las dos alas de la fe y de la caridad, es decir de la palabra de Dios acogida, y vivida por mí, me han permitido volar por encima del río de aguas, de todos los ataques dirigidos contra mí, porque han manifestado al mundo mi verdadera grandeza. Luego, he buscado mi refugio en el desierto. El desierto en el que he establecido mi morada habitual, está formado por el corazón, y el alma de todos aquellos hijos que me acogen, me escuchan, se confían completamente a mí, se consagran a mi corazón inmaculado. En el desierto en que me encuentro hoy, yo obro mis más grandes prodigios. Los obro en el corazón, y en el alma, es decir, en la vida de todos mis pequeños niños. Así los conduzco a seguirme por el camino de la fe, y de la caridad, haciéndoles acoger, amar, y custodiar la palabra de Dios, y ayudándoles a vivirla cada día con coherencia, y con valor. En el silencio, y el ocultamiento, es decir en el desierto en que me encuentro, obro fuertemente para que los hijos consagrados a mí, crean hoy en el Evangelio, se dejen guiar solo por la sabiduría del Evangelio, sean siempre Evangelio vivido.
Los grandes prodigios que yo realizo hoy en el desierto en el que me encuentro, son los de transformar completamente la vida de mis pequeños hijos, para que se vuelvan valientes testimonios de fe, y luminosos ejemplos de santidad. De esta manera, en el silencio y en el escondimiento, cada día preparo mi gran victoria, sobre el dragón, con el triunfo de mi corazón inmaculado, en el mundo. Mi corazón inmaculado es el lugar de este nuevo, espiritual, y universal cenáculo. En él debéis entrar con vuestro acto de consagración, que os confía para siempre a mí, a fin de que yo pueda unir mi voz a las vuestras, en la invocación del don de un segundo Pentecostés sobre la Iglesia, y sobre toda la humanidad. Solo el Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios. Solo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su unidad y de su santidad. Solo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme dragón rojo, que, en este vuestro siglo, se ha desencadenado por doquier, de una manera terrible, para seducir y engañar a toda la humanidad. Te dije un día, que en esta tragedia actual, Segunda Guerra Mundial, están ya en movimiento las fuerzas de Satanás, el cual ha mandado sus ángeles negros, a mover los reinos de la tierra el uno contra el otro. La batalla sobrenatural ha iniciado ya. Esa es. Está detrás de los bastidores, de la pequeña batalla humana. Pequeña no por extensión de mole, sino por motivo. El pequeño motivo humano no es su origen. No. Es otro el motivo verdadero, que hace de los hermanos tantas fieras homicidas, que se muerden, y matan recíprocamente. Os batís con vuestros cuerpos. Pero en realidad son las almas, las que se baten. Os batís por orden de 4 o 5 poderosos. ¿Creéis que sea así? No. Uno es el ejecutor de esta ruina. Uno que está sobre la tierra, porque vosotros lo queréis, pero que no es de esta tierra. Satanás es quien mueve los hilos, de esta carnicería en la que, más que los cuerpos, son las almas las que mueren. Y vosotros, que ya no sabéis amar, os tomáis la obligación de servirlo, y os matáis recíprocamente, y maldecís a quien no tiene culpa de vuestro mal. A Dios, quien lucha con sus ángeles para tutelar lo que es suyo. La fe en el corazón de los cristianos, la bondad en el corazón de los buenos. Yo no soy quien hace la selección por ahora. Sois vosotros, quienes os seleccionáis espontáneamente. Quienes a pesar del horror, saben entender que Dios es siempre Dios, o sea bondad, y justicia, y que la salvación, está en el seguir la ley de Dios, se separan de los que niegan estas verdades. Los primeros ascienden al encuentro de la luz, los otros precipitan hacia las tinieblas. Verdaderamente Satanás tiende, con sus demonios, a hacer una segunda escalada al cielo. Pero rechazado por mi arcángel, precipita sobre la tierra para vencer a Dios, a través del corazón de sus hijos. Porque cada alma que se pierde es una derrota para Dios. Y Satanás lo logra fácilmente, porque el corazón de los hombres, ya no tiene más llama de espíritu, ya no tiene vida de espíritu, es un nudo de pecado, en el que prospera la triple lujuria, que mata el espíritu.
Están los precursores de aquel, que he dicho pueda llamarse negación, mal hecho carne, horror, sacrilegio, hijo de Satanás, venganza, destrucción, y podría continuar dándole nombres de indicación clara, y pavorosa. Pero él no ha llegado aún. Será persona que estará muy en lo alto como un astro. No un astro humano que brille en un cielo humano, sino un astro de una esfera sobrenatural, el cual, cediendo al halago del enemigo, conocerá la soberbia después de la humildad, el ateísmo después de la fe, la lujuria después de la castidad, el hambre de oro después de la evangélica pobreza, la sed de honores después de la ocultación. Será menos espantoso ver caer una estrella del firmamento, que ver precipitar en las espirales de Satanás a esta criatura ya elegida, la cual copiará el pecado de su padre de elección. Lucifer, por soberbia, se convirtió en el maldito y el oscuro. El anticristo, por soberbia en esta hora, se convertirá en el maldito y el oscuro, después de haber sido un astro de mi ejército. Como premio por su abjuración, que sacudirá los cielos bajo un estremecimiento de horror, y hará temblar las columnas de mi iglesia, en el temor que suscitará su precipitar, obtendrá la ayuda completa de Satanás, quien le dará las llaves del pozo del abismo, para que lo abra. Pero que lo abra del todo, para que salgan los instrumentos de horror, que Satanás ha fabricado durante milenios, para llevar a los hombres a la total desesperación, de tal modo que, por sí mismos, invoquen a Satanás como rey, y corran al séquito del anticristo, el único que podrá abrir de par en par, las puertas del abismo para hacer salir al rey del abismo, así como Cristo ha abierto las puertas de los cielos, para hacer salir la gracia, y el perdón, que hacen a los hombres semejantes a Dios, y reyes de un reino eterno, en el que yo soy el Rey de los Reyes. Así como el Padre me ha dado a mí todo poder, Satanás le dará a él todo poder, y especialmente el poder de seducción, para arrastrar a su séquito a los débiles, y a los corrompidos por las fiebres de las ambiciones como lo está él, su jefe. Pero en su desenfrenada ambición, aún encontrará demasiado escasas las ayudas sobrenaturales de Satanás, y buscará otras ayudas en los enemigos de Cristo, los cuales, armados con armas cada vez más mortíferas, cuanto les podía inducir a crear su libidini hacia el mal para sembrar desesperación en las muchedumbres, le ayudarán hasta que Dios no diga su basta, y les aniquile con el fulgor de su figura. Te dije un día que el eterno envidioso, trata de copiar a Dios, en todas las manifestaciones de Dios. Dios tiene sus arcángeles fieles. Satanás tiene los suyos. Miguel, testigo de Dios, tiene un rival infernal. Y también lo tiene Gabriel, fuerza de Dios. La primera bestia, que sale del mar, que con voz de blasfemia hace proclamar a los engañados. ¿Quién hay semejante a la bestia? Corresponde a Miguel. Vencida, y herida por en la batalla entre las tropas de Dios, y las de Lucifer, al principio del tiempo, curada por Satanás, odia a muerte a Miguel, y ama, si de amor puede hablarse entre los demonios, es mejor decir, sumisión absoluta, a Satanás. Ministro fiel de su rey maldito, usa la inteligencia, para dañar a la estirpe del hombre, criatura de Dios, y para servir a su amo. Usa fuerza sin fin, y sin medida para persuadir al hombre a borrar, por sí mismo, mi signo que horroriza a los espíritus de las tinieblas. Quitado aquel, con el pecado que quita la gracia, crisma luminoso sobre vuestro ser, la bestia puede acercarse e inducir al hombre, a adorarle como si fuera un dios, y a servirle en el delito. Si el hombre pensase que sujeción se dona, desposándose con la culpa, no pecaría. Pero el hombre no piensa. Mira el momento, y la alegría del momento, y peor aún que Esaú, cambia la divina progenitura, por un plato de lentejas. Pero Satanás no utiliza solo a este violento seductor del hombre. Por cuanto el hombre reflexiona poco en general, todavía hay demasiados hombres que no por amor, sino por temor del castigo, no quieren pecar gravemente. Por eso he aquí el otro ministro satánico, la segunda bestia.
bajo aspecto de cordero, tiene espíritu de dragón. Es la segunda manifestación de Satanás, y corresponde a Gabriel, porque anuncia a la bestia y es su fuerza más fuerte, la que demole sin consultar, y persuade con dulzura fingida de que es justo seguir las huellas de la bestia. Las 7 plagas últimas corresponden a los 7 truenos, no descritos. Como siempre, son descripciones figurativas, pero en las cuales no está excluida totalmente la realidad. Te explico cuanto estimo oportuno, que te sea explicado de ellas. La primera es la úlcera. Desde los tiempos de Moisés castigue con enfermedades repugnantes a las criaturas que habían cometido pecados imperdonables hacia mí. María, hermana de Moisés, tuvo el cuerpo cubierto de lepra, por haber hablado mal de mi siervo Moisés. ¿Cómo no debe suceder igual, y todavía más a quienes hablan mal de su Dios? La lepra, o la úlcera que sea, se extiende cada vez más porque habéis extendido cada vez más vuestros pecados contra Dios, y contra la admirable obra de Dios, que sois vosotros. Cuando os revolcáis en la lujuria, ¿no creéis que cometéis un pecado contra Dios? Pues sí que lo cometéis, porque profanáis vuestro cuerpo, donde el Espíritu reside para acogerme a mí, Espíritu Supremo. ¿Y hasta qué punto está llegando la lujuria del hombre, cumplida con fría y consciente voluntad? Es mejor no profundizar en este abismo de repugnante degradación humana. Yo te digo que se llamaban inmundos ciertos animales, pero que el hombre los ha superado ya, y todavía los superará más, y que si se pudiera crear un nuevo animal, obtenido del cruce de los monos, con las serpientes, y con los cerdos, todavía sería menos inmundo, que ciertos hombres, los cuales tienen del hombre el aspecto, pero tienen el interior más lúbrico, y repugnante que el animal más sucio. Como te he dicho, la humanidad se divide cada vez más. La parte espiritual, exigua al máximo, asciende. La parte carnal, numerosísima, desciende. Desciende a una profundidad de vicio espantosa. Cuando llegue el tiempo de la ira, la humanidad habrá alcanzado la perfección del vicio. Y quieres que el hedor interno de sus almas muertas no transpire al exterior, y corrompa las carnes, adoradas más que a mí, y usadas para todas las prostituciones. Y como las úlceras serán provocadas por vosotros, así llenaréis de sangre el mar, y las aguas de los ríos. Los estáis llenando ya con vuestras carnicerías, y los habitantes de las aguas disminuyen, matados por vosotros, contribuyendo a vuestra hambre. Habéis pisoteado tanto los dones que Dios os ha dado para vuestras necesidades materiales, que tierra, cielo y aguas se están haciendo vuestros enemigos, y os niegan los frutos de la tierra, y los habitantes de las aguas, de los ríos, de los bosques, del aire. Matad, matad si queréis, pisotead la ley de amor y de perdón, esparcid la sangre fraterna, y especialmente la sangre de los buenos, que perseguís justamente porque son buenos. Pero tened cuidado, no sea que un día Dios os obligue a saciar vuestra hambre, y vuestra sed, con la sangre que habéis derramado, en oposición con mi orden de paz, y de amor. Rebeldes vosotros a las leyes que os he dado, rebeldes hacia vosotros los astros, y los planetas que hasta ahora os han donado la luz, y calor que necesitabais, obedeciendo ellos, a las reglas que yo he señalado por bondad, hacia vosotros. Enfermedades repugnantes como marca de vuestro vicio. Sangre en las aguas, como testimonio de toda la sangre que habéis querido derramar, y entre esta está la mía. Fuego del sol, para haceros probar por adelantado, las brasas eternas que esperan a los malditos.
tinieblas, para advertiros de que las tinieblas esperan a quien odia la luz. Todo esto para induciros a reflexionar y arrepentiros. Y no servirá. Continuaréis precipitando. Continuaréis cumpliendo vuestras alianzas con el mal, preparando el camino a los reyes de Oriente, es decir, a los ayudantes del Hijo del Mal. Parece que sean mis ángeles quienes traen las plagas. En realidad, sois vosotros. Vosotros las queréis, y vosotros las tendréis. Hechos dragones y bestias, vosotros mismos, por haberos desposado con el dragón, y la bestia, daréis a luz, de vuestro interior corrompido, los seres inmundos. Las doctrinas demoníacas absolutas, que realizando falsos prodigios seducirán a los poderosos, y los arrastrarán a batalla contra Dios. Estaréis tan pervertidos, que tomaréis por prodigios celestiales, cuanto es creación infernal. María, ahora te cojo de la mano, para conducirte al punto más oscuro del libro de Juan. Los comentaristas del mismo, han agotado su capacidad en muchas deducciones, para explicar a sí mismos, y a las muchedumbres quién sea la Gran Babilonia. Con visión humana, a la que las sacudidas producidas por acontecimientos deseados, o por acontecimientos sucedidos, no es ajena, han dado el nombre de Babilonia a muchas cosas. Pero, ¿cómo no han pensado nunca que la Gran Babilonia sea toda la tierra? Sería un Dios creador muy pequeño, y limitado, si solo hubiera creado la tierra como mundo habitado. Con un latido de mi querer he suscitado mundos, y mundos de la nada, y los he proyectado, polvillo luminoso, en la inmensidad del firmamento. La tierra, de la que estáis tan orgullosos y tan feroces, no es más que uno de los polvillos rotantes en el infinito, y no el más grande. Pero ciertamente es el más corrompido. Vidas, y vidas pululan en los millones de mundos, que son la alegría de vuestra mirada en las noches serenas, y la perfección de Dios os aparecerá cuando podáis ver, con la visión intelectual, del Espíritu unido nuevamente a Dios, las maravillas de esos mundos. ¿No es acaso la tierra la gran meretriz, que ha fornicado con todas las potencias de la tierra, y del infierno, y los habitantes de la tierra no se han prostituido a sí mismos, cuerpos y almas, con tal de triunfar en el día de la tierra? Sí que es así. Los delitos de la tierra, tienen todos los nombres de blasfemia, como los tiene la bestia, con la que se han aliado la tierra, y sus habitantes con tal de triunfar. Los 7 pecados están como ornamento horrible sobre la cabeza de la bestia, que transporta tierra y terrestres a los pastos del mal, y los 10 cuernos, número metafórico, están para demostrar las infinitas infamias cumplidas con tal de obtener, a cualquier precio, cuanto quiere su feroz codicia. ¿Acaso, no está la tierra empapada de la sangre de los mártires, ebria por este licor santo, que bebido por su boca sacrílega se ha transformado en filtro de embriaguez maldita? La bestia que la lleva, compendio, y síntesis de todo el mal cumplido, desde Adán en adelante, con tal de triunfar en el mundo y en la carne, trae detrás de sí a quienes adorándola, se harán reyes de una hora, y de un reino maldito. Sois reyes como hijos de Dios, y es reino eterno. Pero os hacéis reyes de una hora, y de un reino maldito cuando adoráis a Satanás, el cual no puede daros más que un efímero triunfo, pagado a precio de una eternidad de horror. La bestia, dice Juan, fue y no es. Así será al final del mundo. Fue, porque realmente ha existido. No es, porque yo, Cristo, la habré vencido y sepultado, porque entonces, ya no será necesaria, para los triunfos del mundo. No está la tierra sentada sobre las aguas de sus mares, y no se ha servido de estos para dañar. ¿De qué no se ha servido? Pueblos. Naciones.
razas, confines, intereses, alimentos, expansiones, todo le ha servido para fornicar y cumplir desaforados homicidios, e iscarióticas traiciones. Sus propios hijos, nutridos por ella con sangre de pecado, cumplirán la venganza de Dios sobre ella, destruyéndola, destruyéndose, llevando la suma de los delitos, contra Dios y contra el hombre, al número perfecto que exige el retumbar de mí. Basta. La sangre de los mártires, y de los profetas servirá en esa hora, perfumando mi trono con agradable olor grato, y los terrones de la tierra, que han recogido los gemidos, de los asesinados por odio hacia mí, recibiendo sus últimas sacudidas, lanzarán un gran grito hecho de todos esos santos gemidos, y temblarán de convulsión, de angustia, sacudiendo las ciudades, y las casas de los hombres en las que se peca y mata, y llenando la bóveda de los cielos de voz que clama justicia. Y habrá justicia. Yo vendré. Vendré porque soy fiel, y veraz. Vendré a dar paz a los fieles, y juicio santo a los vividos. Vendré con mi nombre, cuyo sentido tan solo es conocido por mí, y en cuyas letras están los atributos principales de Dios, de quien soy parte, y todo. Escribe: Jesús. Grandeza, eternidad, santidad, unidad. Escribe: Cristo. Caridad, redención, inmensidad, sabiduría, Trinidad, omnipotencia, de Dios condensada en el nombre del Verbo humanado. Y si te parece que falte algún atributo, piensa que la justicia está comprendida en la santidad, porque quien es santo es justo, la realeza en la grandeza, la creación en la omnipotencia. Por eso en mi nombre están proclamadas las alabanzas de Dios. Nombre santo, cuyo sonido aterra a los demonios. Nombre de vida que da vida, luz, fuerza a quien le ama, e invoca. Nombre que es corona sobre mi cabeza de vencedor de la bestia, y de su profeta que serán presos, clavados, sumergidos, sepultados en el fuego líquido y eterno, cuya mordaz crueldad es inconcebible para el sentido humano. Entonces será el tiempo de mi reino en la tierra. Por ello, habrá una tregua en los delitos demoníacos, para dar tiempo al hombre, de volver a oír las voces del cielo. Quitada de en medio, la fuerza que desencadena el horror, descenderán como cascadas de gracia, como ríos de aguas celestes, de las grandes corrientes espirituales, para decir palabras de luz. Pero del mismo modo que a lo largo de los siglos, no recogieron las voces aisladas, comenzando por la del Verbo, que hablan de bien, los hombres estarán sordos, siempre sordos, menos los señalados por mi signo, mis amigos dilectísimos atentos a seguirme, sordos a las voces de muchos espíritus, a las voces semejantes al rumor de muchas aguas, que cantarán el cántico nuevo para guiar a los pueblos al encuentro con la luz, y sobre todo a mí, palabra eterna. Cuando se haya cumplido la última tentativa, Satanás vendrá por última vez, y encontrará seguidores en los 4 rincones de la tierra, y serán más numerosos que la arena del mar. Oh Cristo. Oh Jesús, que has muerto para salvar a los hombres. Solo la paciencia de un Dios puede haber esperado tanto, haber hecho tanto, y haber obtenido tan poco, sin retirar a los hombres su don, y hacerles perecer mucho antes de la hora señalada.
Solo mi paciencia, que es amor, podía esperaros, sabiendo que, como arena que se filtra por una sutilísima criba, escasamente algún alma llegaría a la gloria, respecto de la masa que no sabe, que no quiere filtrarse, a través de la criba de la ley del amor, y del sacrificio para alcanzarme. Pero en la hora de la venida, cuando como Dios, Rey y Juez, yo venga para reunir a los elegidos, y maldecir a los réprobos, arrojándoles allí donde el anticristo, la bestia, y Satanás ya estarán para siempre, tras la suprema victoria de Jesucristo, Hijo de Dios, vencedor de la muerte, y del mal, a estos elegidos que han sabido permanecer vivos en la vida, vivos en el Espíritu, esperando nuestra hora de triunfo, les daré la posesión de la morada celeste, les daré a mí mismo, sin pausas y sin medida. Aspira a esa hora, María. Llámala y llámame con todas las fuerzas de tu espíritu. He aquí, ya vengo cuando un alma me llama. Junto al amado, que vio desde la tierra, la gloria del Cordero, Hijo de Dios, la gloria de su, y de tu Jesús, di con cada latido de tu corazón. Ven, Señor Jesús. Antes de cerrar este ciclo, hay que hablar de las dos resurrecciones. La primera comienza en el momento, en que el alma se separa del cuerpo, y aparece ante mí en el juicio particular. Pero solo es resurrección parcial. Más que resurrección, se podría decir liberación del espíritu de la envoltura de la carne, y espera del espíritu para reunirse con la carne, y reconstruir el templo vivo, creado por el Padre, el templo del hombre creado a imagen, y semejanza de Dios. Una obra a la que le falta una parte está incompleta, y es imperfecta. La obra hombre, perfecta en su creación, está incompleta, e imperfecta, si no está unida en sus diversas partes. Destinados al reino luminoso, o a la morada tenebrosa, los hombres deben estar en estos para siempre, con su perfección de carne y espíritu. Por esto se habla de la primera, y de la segunda resurrección. Pero observa. Quien ha matado su espíritu, con vida terrena de pecado viene a mí, en el juicio particular, con un espíritu ya muerto. La resurrección final hará que su carne vuelva a coger el peso del espíritu muerto, para morir totalmente con él. Mientras que quien ha vencido a la carne, en la vida terrena viene a mí, en el juicio particular, con un espíritu vivo que, entrando en el paraíso, aumenta su vivir. También los purgantes son vivos. Enfermos, pero vivos. Lograda la curación y la expiación, entrarán en el lugar que es vida. En la resurrección final, su espíritu vivo de mi vida, a la que estarán indisolublemente unidos, volverá a tomar la carne para glorificarla, y vivir totalmente con ella, así como yo vivo con ella. Por eso se habla de muerte primera, y segunda, y en consecuencia, de resurrección primera, y segunda. El hombre debe llegar por propia voluntad, a esta posesión eterna de la luz, porque en el paraíso poseéis a Dios, y Dios es luz, como por propia voluntad, ha querido perder la luz y el paraíso. Yo os doy las ayudas, pero la voluntad debe ser la vuestra. Yo soy fiel. Os he creado libres, y libres os dejo. Y si pensáis cuánto es digno de admiración, este respeto de Dios por la voluntad libre del hombre, podéis entender cómo sería vuestro deber no abusar de ello, utilizándola para el mal, y tener respeto, reconocimiento, y amor hacia el Señor, Dios vuestro. A los que no han abusado, yo digo, está preparada vuestra morada en el cielo, y deseo ardientemente que estéis en mi beatitud. Después de las tremendas guerras, que Satanás habrá traído a la tierra, a través de su mensajero de tinieblas, el anticristo, vendrá el periodo de la tregua en el que, después de haberos mostrado con la cruenta prueba, de qué dones puede ser autor Satanás, intentaré atraeros a mí, colmándoos de mis dones. Oh, mis dones serán vuestra dulzura. No conoceréis hambre, estragos, calamidades. Vuestros cuerpos, y más vuestras almas, estarán apacentadas por mi mano, la tierra parecerá nacer para una segunda creación, totalmente nueva, en los sentimientos que serán de paz, y concordia entre los pueblos, y de paz entre el cielo, y la tierra, porque haré propagar mi espíritu, sobre vosotros que os penetrará, y os dará la visión sobrenatural, de los decretos de Dios. Será el reino del espíritu.
El reino de Dios, lo que vosotros pedís, y no sabéis lo que pedís, porque no reflexionáis nunca, con el Padre nuestro. ¿Dónde queréis que se realice el reino de Dios, sino en vuestros corazones? Es desde allí, desde donde deba iniciarse mi reino sobre la tierra. Reino grande, pero siempre limitado. Después vendrá el reino sin confines ni de tierra, ni de tiempo. El reino eterno, que hará de vosotros eternos habitantes de los cielos, porque es natural, yo hablo a aquellos que son mis súbditos, y no a los réprobos que tienen ya su horrible rey, Satanás. Vuestro Dios obrará todos los prodigios, para atraer así, el mayor número de vivientes, porque yo soy Dios de misericordia, de perdón, y de un amor tan infinito, que por mucho que pudierais estudiar, y penetrar su medida no lo lograríais. Lo que creéis que sea la infinidad de mi amor por vosotros, es como una pequeña piedrecilla, del arenal de un río respecto a una entera cadena montañosa, cuyas bases dividen los continentes, y cuyas cimas se ciñen entre las nubes. Pero ¿crees tú, que tantos prodigios de amor, y tantas luces de espíritu, convertirán a los hombres a su Dios eterno? Desengáñate. Si yo tuviese los cuidados, que tendré con vosotros, para las necesidades de vuestro cuerpo, solo estas, hacia los pobres animales faltos de razón, esos animales, con sus lenguajes informes, me alabarían del alba al anochecer, y si supieran dónde encontrarme, partirían de todas las partes del globo, para venir a dar las gracias a su benéfico tutor. Pero los hombres no. Están prácticamente en su totalidad, absolutamente sordos a las voces, y a los dones espirituales, y casi del todo sordos a los dones corporales, en lugar de reconocer mi bondad, y de amarme por gratitud. Aprovecharán del bienestar que les daré, para descender cada vez más en el abismo que les gusta, donde se revuelcan como bestias inmundas en un pantano, y les espera lo que seduce a los 9/10 de la humanidad. Codicia, lujuria, fraudes, violencia, robo, herejía, supersticiones, y otras corrupciones del sentido y de la mente, tan horribles que a los honestos les parece imposible que puedan ser verdaderas, pero verdaderas son, y hacen enrojecer a los cielos, y soliviantar con indignación nuestra divinidad. Ni el paterno regalo de dones, ni los aterrorizantes signos del cielo, serán capaces de hacer de los vivientes, en aquel tiempo, hijos de Dios. Y entonces vendrá mi día grande, y terrible. No día de 24 horas. Mi tiempo tiene distinta medida. He dicho día, porque en el día se obra, y yo en aquel tiempo obraré. Obraré la última selección, de los vivientes sobre la tierra. Y esta ocurrirá en el último desenfreno de Satanás. Entonces se verán los que tienen en sí mismos el reino de Dios, y los que tienen el reino de Satanás. Porque estos últimos con boca, actos, y sobre todo con corazón blasfemo, cometerán los últimos desprecios hacia mi ley, y los sacrilegios postreros hacia Dios, mientras que los primeros, los hijos y súbditos del Señor, en tanto que la última batalla azote la tierra, con un horror indecible, se agarrarán a mi cruz, invocarán mi nombre que salva. Y mi venida de juez no les aterrará, al contrario, será su júbilo porque los fieles son los salvados, los que Joel llama los restos del Señor, o sea los que le quedan al Señor, después de los asaltos de Satanás.